Saludos, iglesia. Dios le bendiga. Qué bueno que podemos tener este tiempo para compartir su palabra. Quería, antes de comenzar, precisamente para comenzar, meditar y orar y dar gracias al Señor. Mientras meditaba en su palabra y me preparaba para la predicación de esta tarde, que es en cuanto a las disciplinas espirituales que comenzamos la semana pasada, meditaba en cuán beneficiado y cuán beneficiados hemos sido por hombres disciplinados espiritualmente, y no debemos tomarlo liviano. Pensaba en las horas que tomo para prepararme, pensaba en el tiempo que tomaba de devoción en el Señor, en oración, y me doy cuenta que hay hombres que han sido, pero mucho más disciplinados de lo que yo he sido, al nivel de que mirarlos a ellos me hace sentir muy indisciplinado. Y esto confrontaba mi alma para bien, para crecer más en piedad, pero también llenaba mi corazón de gratitud, solo en pensar en hombres como los apóstoles, hombres disciplinados espiritualmente, pensar en hombres como los padres de la iglesia, que sufrieron tanto y en medio de todo sufrimiento nunca dejaron de escribir, nunca dejaron de predicar la palabra del Señor, porque Dios siempre ha mantenido un remanente fiel. Pensaba en las disciplinas tan fuertes que tuvieron los reformadores en medio de la gran persecución. Solo pensar en que Lutero, escondido, sufriendo sin probablemente recursos, tradujo una Biblia entera. Calvino, a joven edad, muy disciplinado, escribió los institutos a los 26 años, la institución de Calvino, muy conocida. Hombres que escribieron, predicaron, dieron una vida que probablemente ni conocemos. Pero vemos el efecto de hombres y mujeres a través del tiempo que han vivido, no solo han predicado, han vivido en disciplina espiritual. Y hoy todos nosotros hemos sido bendecidos por las disciplinas espirituales de todos ellos. Aún todavía en este tiempo hay muchos hombres que han sido muy disciplinados y escuchamos buenas predicaciones, tenemos buenos comentarios, tenemos tanta disciplina alrededor de nosotros que eso sí nos debe confrontar, pero nos debe mover a ser personas disciplinadas. Porque como dice su palabra, toda disciplina al presente no es causa de gozo, sino de tristeza. Pero la palabra de Dios no falla, dice, pero todos los que han sido ejercitados en ella tendrán su fruto, tendrán fruto apacible, dice su palabra. Y nosotros hemos gozado de ese fruto de la disciplina de muchos hombres y mujeres antes que nosotros. Qué bendición sea que nuestros hermanos en la iglesia, que nuestras esposas, nuestros esposos, que nuestros hijos disfruten del fruto de la disciplina de cada uno de nosotros. Algo con lo cual debemos meditar. Y quiero orar y dar gracias al Señor porque ha sido tan bueno con nosotros y nos ha dado tantos hombres disciplinados espiritualmente hablando, que se han esforzado y han dado hasta la vida a muchos de ellos por lo que tenemos hoy. Y todavía hoy tenemos muchos hombres entre nosotros que dedican horas a la lectura, que dedican horas en oración, día tras día, para bendecirnos con la increíble palabra del Señor, para bendecirnos con su ejemplo de vida piadosa. Hay que dar gracias al Señor. Padre, grande tú eres, Señor. Señor misterioso. Hay cosas que hombres débiles como yo, Señor, no podemos entender. Como en medio de tanta persecución, de tanto sufrimiento, Señor, tú tienes un pueblo remanente, fiel.
hombres y mujeres muy serios en tus cosas, Señor, que han dedicado tiempo, recursos, lágrimas, Señor, para tu gloria. Gracias por cada etapa de la iglesia, Señor. Gracias por los apóstoles, Señor. Aún antes que ellos, gracias por los profetas, Señor, que predicaron tu palabra en medio de mucha tribulación. Muchos llegaron a la muerte predicando tu palabra, Señor. Gracias por los apóstoles, gracias, Señor, por los padres de la iglesia. Gracias, Señor, por esa edad de oro, hombres que se levantaron aún en medio de toda la distorsión que había con la iglesia católica romana. Señor, gracias porque aún tú mantuviste un remanente fiel ahí, Señor. Hombres que dedicaron vidas, Señor, que podemos a través de las páginas que escribieron sentir su dolor y su disciplina. Señor, gracias. Gracias, Padre, por los reformadores, Señor, porque en medio de mucha angustia tú los fortaleciste a través de tu Espíritu para mantenerse fieles, Padre. Gracias porque hoy mantienes hombres fieles, Señor, fieles a tu llamado, fieles a las disciplinas espirituales que tú has establecido, Señor. Fieles porque han recibido ese consejo de Pablo: ejercítate, disciplínate a ti mismo. Gracias, Señor, por hombres fieles que día a día se preparan, Señor, que día a día, Señor, van a lo más profundo de tu palabra y nos edifican, Padre. Gracias, Señor. Gracias porque nos has confrontado, Señor, con cada uno de estos hombres. Pero, Señor, también nos animas, Padre. Te ruego, Padre, que nos ayudes, Señor, a poder imitar sus disciplinas, Señor, y dejar ese fruto que viene de ese ejercicio de la piedad, Padre, a nuestros seres queridos, a los que pones a nuestro alrededor, Señor, a nuestros hijos, a nuestros hermanos. Te ruego, Padre, que nos ayudes, Señor, y que podamos prestar atención a tu palabra, que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, en nuestra debilidad, Padre. Sabemos que podemos confiar en ti, porque eres tú quien pone el querer como el hacer en nosotros, Señor. Te rogamos todo esto en el nombre de Cristo. Amén. Cuando vemos un fisiculturista, imagino que la palabra todo el mundo la entiende. Sabemos que tenemos personas de diferentes países, pero creo que es una palabra común, según lo que pude identificar. Pero para describir un fisiculturista es este hombre o mujer que se dedica a crecer sus músculos. Usted lo puede notar muy claro, son hombres y mujeres exhibicionistas, ¿verdad? No estoy diciendo que eso es algo bueno, simplemente quiero tomarlo para que podamos contemplar una idea importante que hay en eso. Usted mira a un fisiculturista y usted puede darse cuenta que esa persona intencionalmente está trabajando en sus músculos. De hecho, son estos fisiculturistas que nos hacen ver que hay músculos que ni sabemos que existían. Por lo menos yo lo he visto y digo, tanto músculo, yo no sabía que mi cuerpo tenía tanto músculo. La realidad es que cada uno de nosotros tiene todos esos músculos. El problema es que no hemos trabajado en ellos, pero todos tenemos esos músculos. Están ahí escondidos, muy escondidos, no se ven, pero están ahí. Y ellos son los que nos recuerdan cómo se compone nuestro cuerpo. De verdad que es algo que miraba y decía, Señor, de verdad aquí tanto músculo en nuestro cuerpo, mucho músculo que el Señor nos ha dado. Y todos los músculos los usamos, pensemos o no, los razonemos o no, pero todos los músculos que Dios ha dado a nuestro cuerpo los utilizamos. Tu vida espiritual de la misma manera, igual que de manera física, tu vida espiritual tiene muchos músculos, músculos que tienen que ser ejercitados, porque cada día tenemos que usar nuestros músculos para ejercer fuerza. De la misma manera que físicamente utilizamos nuestros músculos todos los días. ¿Usted ha utilizado
un montón de músculos solo para llegar aquí. Es más, está utilizando algunos músculos para estar sentado aquí. Esa es la función del músculo, dar fuerza. Por ejemplo, usted mira un cuerpo con distrofia muscular. Usted puede identificar un cuerpo con distrofia muscular, porque es un cuerpo incapacitado, es un cuerpo que tiene que andar en una silla de ruedas porque sus músculos progresan a la debilidad en vez de a la fortaleza, porque cada día pierden más masa muscular y por eso no pueden ejercer fuerza. Usted ve que el cuerpo está distrofiado en cierta manera, va perdiendo su forma natural. Y de la misma manera, nosotros como cristianos tenemos que ejercitar nuestros músculos espirituales. Y sería muy triste que un cristiano parezca que tiene una distrofia muscular. Pero lamentablemente hay cristianos que viven como si tuvieran una distrofia muscular. Sus músculos espirituales no pueden ser definidos. Han perdido tanta masa muscular, espiritualmente hablando. Se han dejado caer tanto espiritualmente que parece que el cuerpo espiritual, la vida espiritual está atrofiada. Algo importante más allá de la opinión que tengamos de los fisiculturistas, no podemos dudar, te gusten o no los fisiculturistas, mirarlos. A veces hay personas que le causa estrés y decir eso es una exageración, es exagerado todo eso. Y lo entiendo, definitivamente el exhibicionismo no es bueno. Pero algo que no tenemos duda de un fisiculturista y que está frente a nuestros ojos es que esa persona ha sometido sus músculos a una disciplina rigurosa. Es inevitable, puedes pensar lo que quieras, pero lo que tienes delante de ti es una persona que ha sometido cada músculo a disciplina y ha sido desarrollado y es visible. Asimismo, es la vida espiritual. La vida espiritual de la misma manera, si nuestros músculos espirituales no han sido ejercitados, va a ser muy notable en nuestra vida. La disciplina personal no es un tema de agrado a las personas en estos días. Vivimos en una sociedad que quiere ganar sin disciplinas. Usted se sienta con personas que le gustan los negocios. Yo que en mi carrera como contador he tenido esa experiencia de sentarme con muchas personas de negocios. A veces usted tiene personas que se sientan con usted y lo único que están buscando es un golpe de suerte. Quieren tener un negocio exitoso, pero nada que tenga que ver con disciplina. Ese es el tiempo en que vivimos. Ahora mismo en este momento hay un montón de jovencitos tratando de inventarse lo último para dar un golpe de suerte. Muchos de ellos sin ninguna disciplina. Pero esa es la sociedad en que estamos viviendo. Estamos viviendo en la sociedad donde si reconocemos en los deportes, los niños que juegan deporte, no, tenemos que darle trofeos a todos para que todos se sientan bien, para que nadie se afecte su ego. Esa es la sociedad en que vivimos. No haga sentir mal a los demás. Esa es la sociedad donde estamos llegando, donde no queremos reconocer el éxito y el beneficio que nos da la disciplina. La disciplina personal es muy resistida en estos días. De hecho, cuando somos sometidos a disciplina, cuando somos cada uno de nosotros sometidos a ella, nos pasamos la mano. Decimos, es demasiado, es muy excesivo, es muy radical, muy exagerado. Yo quisiera a alguien que hablara con Pablo y le dijera eso, viendo nuestras disciplinas. Cuando alguien nos invita a tener buenas disciplinas personales, normalmente nos alejamos de ellos. ¿Por qué? Porque preferimos justificarnos diciendo, no, es que es muy radical, eso es muy excesivo. Y reconozco que hay personas que son excesivas, no quiero decir lo contrario. Pero muchas veces nos alejamos de personas así porque nos hacen sentir lo indisciplinado que somos. No es porque son excesivos, es porque nos hacen ver claramente
nuestra indisciplina. Los niveles de disciplina de hoy son tan bajos que si Pablo y Pedro estuvieran en esta iglesia, fueran de esta iglesia, yo estoy seguro que todos nosotros llegaríamos a la conclusión que eran muy excesivos y muy radicales. Si no supiéramos quiénes son y estuvieran entre nosotros, así los hubiésemos tratado, como excesivos y radicales. A ese nivel de bajeza ha llegado las disciplinas en nuestra sociedad. La semana pasada dimos un vistazo a lo que son las disciplinas prácticas. Decía la semana pasada que estas disciplinas prácticas, que son bíblicas, son aquellas que las veo como la llave que abren la puerta a las disciplinas espirituales. La semana pasada hablamos de lo importante que es la autodisciplina. Vimos a través del texto de Primera de Pedro, que hoy estaremos nuevamente ahí, y a través de otros varios versículos. Vimos también la importancia, vimos 5 puntos adicionales de la disciplina con nuestro tiempo, la disciplina con el dinero y los recursos, la disciplina con nuestro cuerpo, las disciplinas que debemos tener en el orden del hogar y las disciplinas con las relaciones personales. Yo le invito a que, si usted ha escuchado la predicación anterior, tome un tiempo. No es porque quiero que me escuche, es que ahí está la palabra del Señor. Y es necesario porque a veces, como decía en esa predicación, a veces queremos, porque el Espíritu Santo pone en nosotros el deseo de las disciplinas espirituales, pero a veces tenemos tanto desorden en las disciplinas prácticas que las disciplinas espirituales no son posibles. Así que lo invito a escuchar ese sermón para poder aprender un poco más sobre este tema. Las disciplinas espirituales, que es la segunda parte de este sermón, son una práctica. Esto se refiere a algo que hacemos consistentemente. Son acciones. La disciplina espiritual no es conocimiento bíblico, no es entendimiento, a pesar de que hay disciplinas que nos hacen expandir el conocimiento bíblico. Pero la disciplina espiritual es más que conocimiento, es una acción. De hecho, hay personas que conocen menos la Biblia, pero espiritualmente son más disciplinados que algunos que conocen más la Biblia. Es una acción repetida, constante e intencional. ¿Por qué vivimos en disciplina espiritual? ¿Por qué Dios las ha dejado en nuestras vidas, hermanos? No son cosas inventadas por los hombres, sino que Dios en su palabra las ha dejado y nos muestra con ejemplos de hombres dedicados a Él cómo se ve un creyente viviendo en disciplina espiritual. En las disciplinas espirituales sabemos que sin duda alguna está la obra divina de Dios, pero también el esfuerzo del creyente. Me gustaría que leyéramos Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 16, que fueron los versículos que leímos la semana pasada. Les aclaro que hay varios otros versículos, pero hay unos puntos y unos elementos importantes que contestarán unas preguntas necesarias para el día de hoy. Dice el versículo 13 del capítulo 1 de la primera epístola del apóstol Pedro: por tanto, prepárense en su entendimiento para la acción, sean sobrios en espíritu, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está: sean santos porque yo soy santo. Es interesante, como comentaba la semana pasada, que este es un pueblo que está sufriendo persecución. Pedro está escribiendo a todos estos judíos que salieron de Jerusalén a través de la persecución.
Muchos sufriendo, habiendo perdido todo, perdiendo familias. Y Pedro los invita y le hace una invitación a las disciplinas espirituales, a mantenerse enfocado en Cristo, a mantenerse enfocado en crecer espiritualmente. Eso nos envía un mensaje hoy, porque qué difícil se nos hace mantener nuestros ojos puestos en Cristo. Tenemos nuestros ojos puestos en tantas cosas, pero no tenemos nuestros ojos puestos en el Señor. Y debemos recibir esta invitación también hoy a las disciplinas espirituales. Y la primera, voy a hacer algunas preguntas, algunas 3 preguntas, y al final vamos a resolver algunos conflictos en cuanto a las disciplinas espirituales. Y la primera pregunta que quiero responder, que veo que el texto nos responde, es ¿por qué debemos vivir en disciplina espiritual? ¿Por qué debemos vivir en disciplina espiritual? Y a pesar de que he adelantado un poco y he dicho que claro, porque Dios lo ha puesto en sus escrituras, quisiera a través del texto contestar esas motivaciones que nos deben llevar a las disciplinas espirituales. Vivir sin disciplinas espirituales, amados hermanos, es prolongar la inmadurez espiritual y dar crecimiento a las tentaciones para pecar, porque sin disciplinas el dominio propio se va a ver afectado. Si vivimos sin deseo por las disciplinas espirituales, lo que debemos preguntarnos es si realmente Dios nos ha salvado. Porque sabemos que ese deseo por la disciplina espiritual es puesto por el Espíritu Santo que mora en aquellos que son del Señor. ¿De qué se trata cuando miramos, por ejemplo, la palabra discipulado? Que mucho se parece a la palabra disciplina, a la palabra discipulado. ¿Por qué será? Claro, porque de lo que se trata el discipulado es de disciplina. No puede haber alguien que diga: yo soy un discípulo de Cristo, pero no se someta a la disciplina de Cristo que está revelada en las Escrituras. La raíz de esa palabra disciplina es la palabra discípulo. El griego de esta palabra, paideia, denota la formación de un niño que está sometido a la instrucción, a la corrección, a la formación en todo el sentido de la palabra que su padre le está dando día a día. Disciplinar significa hacer a alguien un discípulo. Mateo 28, 19, el Señor Jesús, y aún parte del 20, el Señor Jesús dice: id pues y haced discípulos. Debemos entender, id pues y disciplinar a algunos, ¿verdad? Y sabemos que la palabra disciplina puede tener una connotación de corrección, en este caso en las disciplinas del diario, estructurales que el Señor nos da a través de su palabra. Dice: enseñándoles más adelante a guardar todo lo que os he mandado. O sea que no es un vacío en conocimiento, no es enseñarles para conocer, para intelectualmente tener conocimiento, es enseñarles para guardar, para vivir esa palabra que se les está enseñando. Tomemos en consideración que la disciplina espiritual para el creyente no es opcional, no es una sugerencia lo que yo te estoy predicando en este día. Las disciplinas espirituales no es un tema de si deseo, no, es que si el Espíritu Santo está en ti, te va a dirigir a la disciplina espiritual. O nos disciplinamos a través del discipulado, o Dios nos disciplinará como buen padre, como nos dice la palabra del Señor en Hechos 12, que toma a sus hijos y los azota porque los ama. Esa es la disciplina correctiva del Señor. Decía yo en la clase de esta mañana, es cuando nuestros hijos nos ponen en la situación donde le hemos dicho todas las cosas que deben hacer: debes recoger tu cuarto, debes hacer tal cosa. Ya saben las disciplinas del diario que deben llevar, como Dios nos dice: lee la palabra, ora, evangeliza, todos los imperativos que vemos en la palabra y vamos a ver más adelante. De esa misma manera Dios nos manda que hagamos, que lo escuchemos. Pero cuando nuestros hijos no lo hacen, ¿qué tenemos que hacer? Castigarlos. Tenemos que disciplinarlos con azote en ocasiones.
¿verdad? Y cuando hablamos de azote, sabiendo bíblicamente, no hay problema con darle una nalgada a un hijo, reprenderlo físicamente, con cuidado y sin violencia y sin abuso. Pero así es triste cuando le decimos a nuestros hijos, ¿por qué me pones en esta situación? ¿Por qué me llevas a este coraje que te tengo ahora que castigar? Claro, nos ponen en esa situación porque no han seguido la disciplina que se supone que día a día lleven. Ahora tenemos que nosotros aplicar una disciplina correctiva. Asimismo el Señor dice en Hebreos, dice, yo azoto a todo el que tomo por hijo. O sea, si no nos sometemos a la disciplina diaria que se supone que hagamos, hermanos, en algún momento enfrentaremos la disciplina correctiva del Señor. ¿Cuáles son esas prioridades internas que contestan esa pregunta? ¿Por qué debo vivir en disciplina espiritual? Esas motivaciones internas que habla Pedro, que nos ayudan a ser personas disciplinadas. Y lo primero que debemos mirar es que le pertenezco a Cristo y no a mí mismo. Una de las cosas que nos debe motivar a vivir una vida en disciplina espiritual es que le pertenecemos a Él. Nosotros vivimos para Él y no para nosotros. El dueño de nosotros es Él. Somos esclavos de Cristo. Hemos sido comprados a precio de sangre. No nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que Cristo vive en nosotros. Cuando sabes quién eres y a quién le perteneces, es el comienzo para empezar a vivir una vida disciplinada. Debes reconocer que el pecado es una violación a la relación con tu Señor. No podemos olvidarnos quiénes somos, no podemos olvidarnos para quién vivimos, porque es la tentación del día a día el pensar que vivimos para nosotros mismos. Por eso los reformadores decían, especialmente Lutero, decía, debemos predicarnos el Evangelio cada día, debemos saber quiénes somos cada día, debemos saber para quién vivimos cada día. Ahí empieza nuestra vida disciplinada, reconociendo que no vivimos para nosotros, sino que vivimos para el Señor. Por eso es que la oración en la mañana es tan importante. Para cada día humillarnos delante del Señor y saber que esto no se trata de nosotros, que esto se trata de Él en nosotros. Eso empieza una vida disciplinada. Por eso Pedro le dice más adelante a sus hermanos, si usted pasa la página, en Primera de Pedro capítulo 2, versículos 9 al 11, que son versículos que nos sabemos de memoria y nos encanta escucharlos. Dice, pero ustedes, miren ahora como Pedro los manda a las disciplinas espirituales, pero les llena de gozo, diciéndole, pero ustedes, hermanos, son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Ustedes no son cualquier cosa, amados hermanos. El que está en Cristo es de Él. Esta palabra es para nosotros. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncie las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gloria sea el Señor. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Mire cómo continúa Pedro diciendo, amados, después de darle esa bendición tan grande, esa palabra tan hermosa, ahora dice, amados, les ruego como a extranjeros y peregrinos. ¿Peregrinos en dónde? En esta tierra. Nos dice que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. La disciplina, la primera motivación de la disciplina, el por qué vivimos en disciplina, es por quiénes somos, porque le pertenecemos a Cristo, somos del pueblo de Dios, no somos de este lugar, somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Nuestra vida no se trata de nosotros mismos, sino Él en nosotros. También vivimos en disciplina espiritual porque tenemos temor de Dios. Hermanos, cuando pecamos, involucramos a Cristo en nuestro pecado. Y no es que Cristo peque porque nosotros pecamos, pero cuando leemos la Escritura podemos ver cómo
pecando, involucramos, porque somos templo del Espíritu Santo. Y si usted es templo del Espíritu Santo, Jesús dijo, yo moro en ti. Jesús mora en nosotros, la Santa Trinidad mora en nosotros a través de la persona del Espíritu Santo. Y cuando pecamos, estamos pecando en el templo de Dios. Los hijos de Dios tenemos temor de violar la relación con nuestro Padre. Si hay alguien que a tus hijos temen, es a ti. Tus hijos te temen a ti. Temen lastimar la relación contigo. Y espero que sea así. Lamentablemente habrá hijos más difíciles que otros. Pero la mayoría de los hijos temen dañar su relación con sus padres. Asimismo, nosotros debemos temer delante de Dios en dañar nuestra relación con Él. Los padres dan todo por sus hijos. Los padres dan todo por ellos. Y qué triste sería que nuestros hijos no toman en cuenta cuando hacemos lo que hacemos por ellos y lo que hemos sacrificado por ellos. Si hay algo triste para un padre es eso, encontrarse con la realidad de que ha hecho todo por sus hijos y sus hijos no corresponden absolutamente de ninguna manera. Eso es algo triste y frustrante. ¿Por qué queremos nosotros ser esos mismos hijos con Dios? Nosotros debemos ser hijos de honra. Nosotros no necesariamente cumplimos la ley y obedecemos por el código de reglas que Dios ha puesto. No, lo hacemos porque nos deleitamos en la relación con Él y por eso me deleito en su palabra. Me deleito en mi relación con Él. Digo, Señor, gracias porque es que en primer lugar yo no merecía tener una relación contigo. Pero qué bueno que tengo una relación contigo, Señor. Y ahora me someto a la ley. Y me deleito en ella porque me deleito grandemente en mi relación con Él. También vemos que nos sometemos a las disciplinas espirituales, hermanos, por la esperanza que nos aguarda. Dice ahí Pedro, en estos versículos, le dice al pueblo, le dice, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. Podríamos decir muchísimas cosas solo en esa pequeña frase. Pero en este tema de las disciplinas espirituales, hermanos, debemos mirar que nuestra esperanza no está en este siglo, sino en el venidero. Debemos mirar, como decía la semana pasada, mirando a nuestro encuentro con Cristo. Nuestra vida debe ser una vida diaria de tener expectativa, mirar adelante en nuestro encuentro con Cristo, en ese encuentro glorioso con Cristo, porque Cristo vendrá. Cristo vendrá. Y ahí debe estar nuestra esperanza, lo que nos debe mover a vivir en disciplina espiritual es porque nos encontraremos con Él. Y Él es ese Señor que se fue lejos y regresará a pedir cuentas. Queremos vivir en una relación con Él de amor cada día de nuestras vidas, amado hermano. Porque el anhelo de cada discípulo del Señor es la gloria del Señor, es la gloria cuando Él venga y sea mostrada a todos en la tierra y en el cielo. Porque cada día esas pequeñas obras que dejamos claro no hacen nada para tu salvación. Pero esas pequeñas obras serán el vestido de la iglesia, de la novia de Cristo. Esas pequeñas obras que hacemos cada día, hermanos, se verán hermosas cuando Cristo venga a buscar a su iglesia y levante a su iglesia. Y anhelamos, tenemos nuestra esperanza en eso, en ver esa gloria del Señor. Nosotros que somos los destituidos, somos los aborrecidos de esta sociedad, ese día será claro que lo más importante que hay en esta tierra es la iglesia de Cristo. Eso es lo más importante que hay en este momento, la iglesia de Cristo, pero no será visto en este tiempo, será visto cuando Cristo venga. Y vivimos disciplinados, mirando hacia adelante en ese encuentro con nuestro Señor. Vivimos también en disciplina espiritual, como nos manda Pedro,
a vivir como el Señor, porque aquel que te llamó es santo. El que te llamó no es un pecador. Si te hubiese llamado yo, si yo te hubiese salvado, aparentemente no puedo salvar a nadie, pues vives como yo, como un pecador. Pero el que te mandó a llamar, el que te llamó, el que te salvó es santo. Eso significa separado. No hay nada ni nadie como Él sin pecado. Ese fue el que te llamó. Dice Pedro diciendo, porque sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos. Si miramos las palabras, el orden de las palabras, así como aquel, y después hay una coma y dice, así también. Debemos aspirar a vivir como Cristo, sabiendo que en este cuerpo no lo alcanzaremos. Pero nuestro día a día es mirar a Cristo e imitarlo y vivir como Él. No por miedo de nada, Cristo ya nos salvó y nos estaremos con Él para siempre. Ya estamos, dice, sentados en los lugares celestiales. La victoria está ya establecida. Cristo ha vencido y nosotros hemos vencido en Él. Pero mientras estamos aquí vivimos para su gloria, separados de este mundo. Porque Él es santo, así vivimos nosotros también en santidad, en la fuerza del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros es santo. Y no te va a dirigir a ningún otro lugar que no sea la santidad. El Espíritu solo te va a dirigir a la santidad. No existe tal cosa como que tengo el Espíritu Santo y me está dirigiendo a otra cosa. No, el Espíritu te va a dirigir a la santidad. Y esas disciplinas espirituales son parte del plan de Dios para vivir en santidad. Si estás caminando a otro lugar que no sea santidad, vas en dirección contraria. Eso nos hace también preguntar, ya vimos el porqué, las motivaciones, pero debemos ver también cómo vivir en disciplina espiritual. Cómo vivir en disciplina espiritual. Pedro también nos habla y nos dice que debemos ser hijos obedientes. Fíjese el versículo 14. Como hijos obedientes. La obediencia comienza con escuchar a mi padre. La mayoría de los problemas que mis hijos se buscan, y yo se los puedo decir con toda certeza, es porque no escuchan a su mamá. Y a veces no me escuchan a mí tampoco. Usted ve la mayoría de los problemas con los hijos empiezan por ahí, porque no escuchan. Sí, ok, yo lo hago, sí. No escuchan a sus padres. Le voy a decir, la mayoría de los problemas de nosotros es por eso mismo también. Porque no escuchamos a nuestro Dios. Porque no vamos a su escritura. No escuchamos su palabra, le prestamos atención livianamente. Escuchamos 200 predicaciones en el año. Pero no la estamos a veces ni escuchando. Porque escuchar, cuando nosotros vemos esa palabra escuchar en la Biblia, es poner atención para hacer, para obedecer. Cuando Dios le dice en Deuteronomio a su pueblo, escucha, oh Israel, le está diciendo, ponme atención para que obedezcas. Si usted no está escuchando la palabra de Dios para obedecer, no pierda su tiempo. Escuche la palabra de Dios para obedecerla. Porque la palabra de Dios no son sugerencias. Obediencia comienza con escuchar a mi Padre, poner atención a las instrucciones, sabiendo que estoy sometido en Él. Así empieza la disciplina espiritual, escuchando a mi Padre, alejándome del pecado. Dice ahí Pedro, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, a esos deseos de la carne. Mira cómo dice Gálatas capítulo 5 versículo 19 al 21. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra los cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pedro nos está diciendo, hermanos amados, aléjense de eso. Aléjense de quienes ustedes eran en su ignorancia. Cada uno de esos pecados está aquí representado.
Dios nos sacó de cada uno de estos pecados a nosotros, a uno de las hechicerías, a otro lo sacó de la impureza sexual, a otro lo sacó de la idolatría, otros son tan perfeccionistas que tienen una combinación de todos. Estaban tratando de cumplir la palabra, pero al contrario. Pero hermanos, Dios nos sacó de todo eso en nuestra ignorancia. Y Pedro está diciendo, ¿y ahora vamos a regresar ahí? Hermano, el vivir en indisciplina espiritual, la tentación es a regresar ahí. No vas a llegar a ningún otro lugar. Yo le puedo decir personalmente, tiempos de indisciplina, yo me puedo sentar con usted y explicarle cómo es. Tiempos de indisciplina que a donde te llevan es a qué? A todos los pecados de los que saliste. No nos entreguemos a la indisciplina. Pidámosle al Señor fuerza, vivamos en disciplina espiritual. Fíjese que dice en Efesios capítulo 4, versículos, voy a leerlos rápido, versículos 20 al 24. Nos dice, pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera, si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en Él conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos y que sean renovados en el espíritu de su mente y se vistan del nuevo hombre, el cual es la semejanza de Dios, ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Amado hermano, debemos despojarnos, alejarnos del pecado, despojarnos del viejo hombre como nos habla el apóstol Pablo. Saque ese viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos y renovemos nuestra mente en Cristo. Vistámonos del nuevo hombre. Tenemos una nueva naturaleza en Cristo, hemos nacido de nuevo. Pues vivamos como tal. Es el mensaje de Pablo a los hermanos en Éfeso. Aléjense del pecado, confórmense a Cristo y no a los deseos de este mundo. Así vivimos en disciplina espiritual. ¿Y cómo hacemos esto? Pues haciendo las disciplinas espirituales. Porque una cosa usted es negándose, abstenerse, pero no puede dejarlo ahí. Usted se abstiene, pero usted también ¿qué? Hace lo que Dios lo ha mandado a hacer, que son estas disciplinas espirituales. Las disciplinas espirituales comienzan con autodisciplina, como enseñábamos la semana pasada, y esto es una virtud del dominio propio. Vemos ahí en Gálatas el fruto de la carne, pero vemos el fruto del Espíritu más adelante en Gálatas 5:22. Y dice en Gálatas 5:22 que el fruto del Espíritu Santo es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Ese dominio propio, que es un fruto del Espíritu Santo, no es producido nunca por nosotros mismos. Jesús dijo en Juan 15:5, sin mí nada podéis hacer. Entendamos que en nuestras fuerzas no podemos hacer nada que agrade a Dios. Tengamos eso claro. En nuestras fuerzas no podremos hacer nada que agrade a Dios. Por eso es que Pablo escribió, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si no estamos en Cristo, usted no va a poder. El poder está en Cristo. Si Cristo no está en usted, no hay poder para eso. Todo lo que va a hacer va a desagradar a Dios. Si hay alguien entre nosotros peleando con sus pecados en sus propias fuerzas, está perdido. Ya le debo decir, está perdido, perdió. No insista. Solo en Cristo. Dele paso a Cristo en su vida. Él es el único que venció, es el único que te va a hacer vencer. El trabajo del Espíritu Santo en nuestra vida alcanza el punto de consumación cuando llegamos al dominio propio. De hecho, todo ese fruto, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, todas estas virtudes son vistas en nuestra vida cuando tenemos dominio propio. Usted dirá, pero ¿cómo? ¿Qué quiere decir el hermano con esto? Bueno, por ejemplo, usted ama a su esposa, usted tiene amor para ella, hay fruto de amor, porque todo creyente tiene el fruto es un paquete, no son varios frutos, no, el fruto es uno, que incluye todo eso que acabo de decir.
Amor, gozo, paz, paciencia, fe, templanza, dominio propio. Ahora bien, ¿cómo su esposa sabe que usted realmente la ama? Cuando usted ejerce dominio propio. Usted le puede decir todas las veces que usted quiera, yo te amo, yo te amo, yo te amo, yo te amo, pero como buen esposo, cada uno de nosotros ha recibido alguna vez, no me ames tanto, no me ames tanto y haz lo que tienes que hacer. Ahí vemos el dominio propio en ejercicio. Cuando entonces ahora nos dominamos y no le gritamos, no hacemos las cosas que no tenemos que hacer, entonces ahora el dominio propio, el dominar nuestro pecado nos está ayudando ¿a qué? A que sea visible el amor. ¿Okay? Porque el Espíritu Santo pone ese fruto en nosotros. No hay ningún cristiano incapaz de amar, no lo hay, no existe, sería una contradicción. Todo cristiano puede amar y debe amar. Todo cristiano tiene fe, porque ha sido puesta por el Espíritu Santo. Pero cuando practicamos las disciplinas espirituales y ahora vamos creciendo, el dominio propio es una virtud en nosotros. Nos dominamos y cuando viene la ansiedad y viene el estrés, tenemos fe, porque hemos tenido dominio propio. No nos hemos entregado a la ansiedad ni al estrés. Tenemos dominio propio. Hemos podido crecer, madurar a través de las disciplinas espirituales. Y así se ve la autodisciplina en nuestra vida. Por eso Pablo en 1 Corintios capítulo 9, 25 dice, y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Para un corredor ganar la carrera tiene que traer todo en su vida bajo una disciplina estricta. Tiene que restringirse de muchas libertades para ganar la carrera. Las libertades, amado hermano, son para los espectadores, pero no para los campeones. Las libertades son para los espectadores, pero no para los campeones. Y todos estamos claros de eso. Todos vemos algún deporte, el boxeo, las carreras, y sabemos que han sido sometidos a algo estricto, muy riguroso, a disciplinas muy estrictas. Todas las áreas de su vida de cualquier atleta requieren disciplina. El cristiano no es un espectador, sino que está en la carrera de la fe, como dice Pablo a Timoteo. Timoteo, disciplínate a ti mismo. Disciplínate a ti mismo. Aún más adelante Pablo a los Corintios le dice en el 26 y 27 del capítulo 9, por tanto yo de esta manera corro, no como sin tener meta, de esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros yo mismo sea descalificado. Y comentaba esta mañana acerca de este versículo que lamentablemente lo utilizaron en un momento los católicos romanos para lacerar sus cuerpos y todo eso. No, eso no trata de eso, hermanos. Eso se trata de vivir una vida concentrado en Cristo y poner nuestro cuerpo en dominio, como predicaba la semana pasada. A veces hay personas que su cuerpo lo domina. Lo que diga su cuerpo es lo que usted hace. No, Pablo dice, no. Yo golpeo mi cuerpo, lo someto a servidumbre, hago que el cuerpo haga lo que Dios quiere que yo haga. Si usted lo volvió a escuchar otra vez y le sonó, preste atención, ore por eso. Porque en este tiempo vemos mucha gente siendo gobernados por nuestros cuerpos, por nuestros apetitos, por nuestros gustos, por nuestros pensamientos. No, amados hermanos, sometamos nuestro cuerpo a la disciplina en Cristo. Un verdadero campeón va a golpear su cuerpo a su misión. Si no lo hace, será descalificado de la carrera. Ahora veremos nuestro tercer punto. ¿Cuáles son las disciplinas espirituales? ¿Cuáles son esas disciplinas espirituales? Bueno, amado hermano, hay diferentes opiniones en cuanto a esto. Usted puede preguntarle a diferentes pastores, teólogos, libros, y va a encontrar que hay unas cosas que están acordadas entre todos, pero hay otros que lo ven de manera diferente. Algunos hablan de disciplinas de negación, otros hablan de disciplinas personales, espirituales, otros hablan de disciplinas congregacionales. Yo les voy a decir en breve cuáles son las disciplinas según lo que yo he podido estudiar a través de las Escrituras. Pero al final lo más importante
es entender que una disciplina espiritual es todo aquello que me acerca a vivir más consagrado al Señor. Ahí está el punto de todo. Es aquello que me hace vivir más consagrado al Señor. Cuando Pablo le dice a Timoteo, más bien disciplínate a ti mismo para la piedad, disciplínate a ti mismo a la piedad, esa palabra piedad lo que está hablando es vivir una vida consagrada. ¿Cuáles son las disciplinas? Aquellas cosas que nos acercan a vivir más consagrados al Señor. Ahí podemos diferir en qué cosas específicamente son, pero yo les puedo decir algunas que yo he encontrado en las Escrituras. Por ejemplo, yo lo divido en disciplinas espirituales personales y disciplinas corporativas, que son con la iglesia. Una de las disciplinas espirituales personales es el tiempo a solas para llevar tu tiempo devocional. Es una disciplina que debes tener en cuenta, tomar tiempo a solas. Y esto es algo que en el mundo donde vivimos, en la sociedad donde vivimos, es tan difícil, tener tiempo a solas. A veces yo miro a las madres con los niños tan pequeños, qué difícil es tomar tiempo a solas. Consejo práctico, esposo, ayuda a tu esposa a que tenga tiempo a solas. Pero tener tiempo a solas es importante, pero es tiempo a solas de otro humano, pero no con Dios, es tiempo con Dios. Es bueno tener ese tiempo con el Señor de oración, de intimidad. Conocer más a Dios a través de la Biblia es otra de las disciplinas espirituales. Conocer más a Dios. Y esto puede incluir varias cosas: lectura, estudio, memorización de la Biblia. Ya la gente no se está memorizando la Biblia. Estamos tan cómodos con los teléfonos. El otro día me puse a pensar, trataba de siempre memorizarme por lo menos 4 o 5 versículos al año. En los últimos años he estado memorizándome 1 o 2, ya bajé toda esa disciplina y he sido confrontado. Tengo que volver a memorizar la Escritura más. Ya se supone que en este tiempo de convertido me sepa casi muchísimos versículos bíblicos más. Memoricemos la Escritura, estudiémosla, leámosla. Hermano, otra disciplina espiritual es la oración. Son disciplinas personales espirituales, la oración. El tiempo a solas, conocer más la Escritura, la oración, la adoración, ¿verdad? En la oración es importante que también es una disciplina en la oración, porque a veces tomamos liviano, no, yo oro todos los días, pero una disciplina es orar correctamente, adorar a Dios por sus atributos, se repasan los atributos constantemente en la oración. Adoras a Dios con sus atributos constantemente, lo adoras por su soberanía, lo adoras porque es creador, son atributos de Dios. En la oración también, y debes disciplinarte en esto, en la confesión de pecado. Esto es triste, amado. Y se lo puedo decir por temporadas de mi vida donde vas y dices la general, perdona mis pecados. Yo le pedí perdón a Dios por mis pecados. O sea, eso usted lo puede hacer con sus niños. Cuando está orando con sus niños, bien, no va a entrar en detalle y los va a abrumar con sus pecados. Pero hermano, en su tiempo devocional, confiese sus pecados. Es una disciplina. Confiésalos específicamente. Le mentí a fulano. Hice esto, le hice creer algo que no era. Señor, perdóname porque ofendí a mi esposa. Debemos confesar pecado. Es una disciplina que nos va a ayudar a alejarnos del pecado. Confesión de pecados es esencial en nuestras disciplinas espirituales, porque eso es parte de golpear nuestro cuerpo, someterlo. Acción de gracias. A veces escuchamos a los niños orar, gracias Señor por el arroz, gracias por la habichuela, gracias por el pollo, gracias Señor por el plato, gracias por el carro. Y nos causa como estrés escuchar eso, pero ya, dile gracias por todo. Oh, qué bueno. ¿Verdad? Y tampoco vamos a llegar a la exageración. Dele gracias al Señor. Tome una disciplina de darle gracias al Señor en su oración. En su oración tenga adoración por sus atributos, confesión de pecado específicamente con el Señor, acción de gracias al Señor. Señor, gracias porque me pusiste en favor con mi jefe. Gracias, Señor, porque el trabajo que tenía que entregar me diste el tiempo y la sabiduría para entregarlo. Gracias, Señor, por mi esposa. Mira qué buena es, abnegada, que trabaja día a día y me tiene mi comida hecha. Gracias, Señor, por mis hijos. Acción de gracias, eso es parte de nuestras disciplinas. Peticiones personales también es parte, porque a veces caemos en el orgullo y oramos por todo el mundo, pero no oramos por nosotros, como si no necesitáramos nada. Eso es mentira.
Si usted piensa que no necesita nada, se está engañando usted mismo. Ore al Señor y presente sus peticiones personales, peticiones por otros hermanos. También es importante la oración para que deje de estar pensando tanto en usted, porque hay algunos, se va a un extremo o el otro. Toda la oración es de ellos y hay otros que toda la oración es de los demás. Las dos son pecaminosas. Porque algo usted necesita y algo necesitan sus hermanos. El ayuno, hermanos, el ayuno. Y yo estoy diciendo esto temblando porque tengo que practicar más eso. Y como el fisiculturista no puedo esconder mi cuerpo. Pero hermano, ¿cuán necesario es el ayuno? A veces venimos a las doctrinas de la gracia y decimos, no, ya no hay que ayunar. No, hermano, el ayuno es una disciplina espiritual. Tome tiempos de ayuno. Eso le va a ayudar hasta en su salud, pero no lo haga por su salud. Hágalo para tener tiempo concentrado en adorar al Señor. El buen ayuno se toma en meditación en su palabra, concentrados en nuestra relación con el Señor, con salmos, con alabanzas. Ayunemos. Congregarse en la iglesia, esto es una disciplina espiritual. Usted venir cada semana es una disciplina importante, necesaria en la vida del cristiano. La evangelización, ¿cuándo fue la última vez que compartiste el evangelio con alguien? Mira, hermanos, a veces hay personas que dicen, no, yo quiero estar en el ministerio, yo quiero ser el maestro de la iglesia, yo quiero hacer a otro. Y yo le hago una sola pregunta, así que prepárese. ¿A quién has evangelizado la semana pasada? Pregúntenle a los hermanos que están cerca de mí, en el discipulado. Pregúntenle si no es una pregunta que se le hace. ¿A quién evangelizaste la semana pasada? Hermano, si usted no está evangelizando a nadie, usted no tiene deseos por el ministerio. Usted tiene deseos por una posición en la iglesia. Y le digo esto con amor, no lo digo por maltratarlo, porque todos hemos pecado de eso. Yo no he evangelizado todas las semanas de mi vida, le puedo decir claramente. Pero hermano, el que está realmente en el ministerio tiene deseo por las almas, tiene deseo por predicar a Cristo, porque lo que hacemos aquí es predicar a Cristo. Y si no lo hacemos en los medios que Dios nos ha dado, es un deseo falso. Así que evangelicemos. Eso es una disciplina espiritual necesaria. Usted sabe las conversaciones hermosas que me han, digo hermosas porque me han golpeado, porque me han puesto puntos que yo no he podido contestar. Y me han invitado a estudiar más. ¡Wow! Me encontré a alguien que me dio un argumento bien fuerte en contra del evangelio. Y fui, lo busqué y aprendí. ¡Qué bueno! Así nos pulimos cada día, evangelicemos. Eso es parte de nuestras disciplinas espirituales. El servicio a otros es también una disciplina espiritual. Servir a los hermanos, poner nuestros intereses a un lado y sacar tiempo para mis hermanos. Vemos también, ¿verdad? Ya he visto algunas disciplinas personales, también unas disciplinas espirituales corporativas que lo hacemos como iglesia. Participar en la enseñanza provista por la iglesia. No tome eso como algo menos importante. Si Dios lo trajo a una iglesia, si lo trajo a esta iglesia, la enseñanza de la iglesia es la que usted necesita. Esa es la que usted necesita en este momento de su vida, porque Dios lo tiene aquí, Dios es soberano y tiene control sobre todo. Eso es una disciplina, someterme. Yo he hablado, en algún momento me tocó hablar con un hermano que me dice, no, es que ya esas cosas yo las sé, yo no tengo que ir ahí a esas clases, como que estoy de vacaciones. Tenga cuidado, hermano, eso es orgullo, definitivamente. Si Dios lo ha traído aquí, es parte de esas disciplinas espirituales, someterse a la enseñanza de la iglesia. La oración congregacional, hay oportunidades. Nosotros oramos los domingos a las 11. Los días en semana de martes, miércoles y viernes oramos en las mañanas y en las tardes. Si necesita más información, me deja saber al final. Tenemos tiempo de orar congregacionalmente. La alabanza congregacional es estar juntos alabando. No estar ahí en el teléfono haciendo otra cosa. Cantemos juntos. Alabemos al Señor juntos. Las ordenanzas, como lo es el bautismo, la comunión, la cena del Señor, la comunión en amor con la familia de la fe, la hospitalidad. Hermano, una disciplina importante. Conozca a sus hermanos, saque tiempo para compartir con ellos. Qué triste es que hay hermanos que llevan aquí un año y usted no sabe ni el nombre. Y no estoy diciendo con esto que usted tiene que ser bueno con los nombres, pero por lo menos conózcalo. De manera práctica, mi esposa me ayuda con eso. Queremos compartir, estas son las personas que queremos compartir. Haga una disciplina.
y los invita a su casa, va a su casa, se comen algo ahí en el melado que es económico, donde sea, lo que tengan que hacer. Comparta con sus hermanos, conozca a sus hermanos. Es una disciplina importante. El discipulado, disipule. Hay alguien que sabe menos que usted, aunque sea su hijo. Disipule a alguien. Sea generoso. Eso es parte de las disciplinas corporativas. Sea generoso con la iglesia, en la misión de la iglesia, con otros hermanos que necesitan. Sea generoso. El servicio a la iglesia local también es importante. ¿Cuáles son las disciplinas? Esas son las disciplinas que yo he podido ver a través de mi estudio en las Escrituras y obviamente tomando de otros maestros que también lo han visto así. ¿Cuáles son los conflictos en cuanto a las disciplinas espirituales, para terminar? Es interesante que cuando hablamos de las disciplinas espirituales, en la mente de algunos que les encanta la sana doctrina, ven la disciplina como legalismo. Lo primero que hacen para justificarse es decir, no, eso es legalismo. Eso es legalismo. Y viven, ¿verdad? Viven pensando en que es legalismo. Eso es de fariseos. Y por otro lado, entonces usted tiene legalistas que ven las disciplinas y viven condenándose a ellos mismos y condenándose a otros porque no hacen lo que ellos hacen. Esos son los dos extremos y son pecaminosos. Las disciplinas espirituales Dios las ha establecido en su Escritura porque son necesarias. Porque son necesarias, pero no debemos ser ni fariseos y imponerlas a los demás, no, sabiendo que es la obra del Espíritu Santo en cada uno, definitivamente. Pero tampoco podemos caer en el otro pecado y decir, Dios me salvó y se acabó. Probablemente no te ha salvado si estás en ese pensamiento, porque el Espíritu Santo a donde te va a apuntar es a las disciplinas espirituales. Es la evidencia de que realmente eres salvo. Nuestras disciplinas espirituales muestran nuestro carácter. Alguien que es maduro entenderá que las disciplinas espirituales son esenciales en la vida de un cristiano, entendiendo, claro, en el contexto del Evangelio. Sabiendo que nuestro fracaso, aún en nuestro fracaso, las disciplinas no nos condenan, porque nosotros estamos seguros en Cristo, descansamos en Cristo, en nuestra salvación y no en nuestras obras. Por lo cual esto nos trae el tema de las libertades como cristianos. Y muchos cristianos lamentablemente abusan de su libertad en Cristo para justificar su indisciplina espiritual. Si este es tu caso, debes arrepentirte. Nunca utilices la gracia del Señor para justificar tu pecado. Arrepiéntete. Porque ese no es el trabajo de la gracia, justificar tu pecado. Algo importante en este proceso que debemos alejarnos de la falsa enseñanza en estos temas, hermanos. Debemos alejarnos del pelagianismo, del semipelagianismo, que fueron cosas que dañaron la iglesia y todavía hoy dañan la iglesia, que enseñan que el hombre tiene la habilidad de salvarse y santificarse a sí mismo, hermano. Alejémonos de eso, eso es pecaminoso, totalmente pecaminoso. Nosotros no estamos aquí predicando un sermón para que usted sea el más disciplinado y eso te gane favor con Dios. Dije la semana pasada, eso no te gana ningún favor con Dios. El favor con Dios se ganó en la cruz del Calvario. Eso fue lo que reconcilió y pagó tu cuenta. ¿Ok? La evidencia de que has sido salvado y que se reconcilió tu cuenta es que vives en esa disciplina espiritual porque amas a tu Señor, porque quieres hacer lo que a Él le agrade. Vives para Él. Vives para Él. Sabemos que la Biblia enseña que solo Dios, sin la ayuda del hombre, regenera a un espíritu muerto. La salvación es obra del Señor. Esto no niega que todo cristiano está llamado y es responsable de vivir en santidad, entendiendo que es Dios, como dice en Filipenses, porque Dios es quien obra en vosotros, tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Dios es el que obra en nosotros. O sea que aún lo que hacemos es Dios haciendo una obra en nosotros. Pero es visible ante los demás. Solo Dios puede producir en nosotros verdaderas disciplinas espirituales. Hermanos, tenemos entre nosotros algunos que probablemente no conocen al Señor. Y especialmente para esos que no conocen al Señor.
Hay muchos que enseñan que en tu mente hay poder y que puedes hacer lo que tú quieras, lo que tú desees, lo que tú puedas concebir en tu mente es alcanzable. Podrás decir que podrás, algunos dicen, vas a poder volar. Sí, bueno, ten cuidado donde lo trates. Si estás luchando con tus fuerzas, vas en mal camino. Si te encuentras luchando con tus fuerzas, te invito a que te arrepientas. Si no conoces al Señor Jesucristo, la batalla contra el pecado no será eficiente, no podrás lograrlo. Arrepiéntete, clámale al Señor: Señor, sálvame, ten misericordia de mí. Yo tuve muchas peleas con el pecado. Pensaba que eran con el pecado, pero era simplemente, no había ningún arrepentimiento en aquel momento. Y trataba de salir de diferentes pecados, pero no los veía como pecados, los veía como cosas que me afectaban. Lo más importante es reconocer que has pecado contra Dios. Contra Dios. Clámale a Él para que Él tenga misericordia de ti. Si estás luchando en tus fuerzas, como te he dicho, vas en mal camino. Las disciplinas espirituales comienzan con una relación con el Señor. No es una obra de la carne, sino del Espíritu trabajando en nosotros. Entrega tu vida a Cristo hoy. Y amados hermanos, la autodisciplina es esencial en la vida de toda persona. Cuando somos niños, nuestros padres nos ayudan a mantenernos en unas líneas que son necesarias para ayudar a la autodisciplina. La autodisciplina te va a ayudar a tener éxito, no tan solo como creyente y en tu vida en el Señor, sino en todo lo que haces. Una mente disciplinada no está intoxicada con las cosas del mundo. Una mente disciplinada está ajustada con las prioridades correctas. Una mente que piensa como Cristo se mantiene alerta, poniendo las prioridades correctas en su lugar. Porque como dice Pedro también, estemos alerta, porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ajústate como estudiábamos la semana pasada, ponte el cinto seriamente en tu mente y establece tus prioridades claras. Me impresiona la vida de Calvino, pensando en estos fisiculturistas, obviamente sin pensar en el exhibicionismo, porque si había alguien humilde y que no quería ser reconocido era Juan Calvino. Y pensando en sus disciplinas, cuán beneficiados hemos sido, tristemente lo hemos avergonzado en ocasiones. Pero Juan Calvino era uno de los hombres más disciplinados que yo he podido conocer, y así será claro cuando estemos con el Señor. La vida de Calvino es un ejemplo de una vida disciplinada. Y mientras pensaba en todos estos reformadores, pensé y investigué un poco en cuanto a esto, en las disciplinas de Calvino, y fui impresionado, abrumado, diciendo: Señor, perdóname porque yo pienso que hago muchas cosas, Señor, pienso que soy disciplinado, pero no. El teólogo Michael Horton escribió acerca de Calvino lo siguiente, para terminar: cuando Calvino, conocido por su trabajo inagotable, su cuerpo débil y su disciplina de ayunar mucho, ya no podía caminar para ir a la iglesia. Era cargado en una silla hasta el púlpito para que pudiese predicar. Casi al final de su vida, cuando su médico le prohibió salir de casa en invierno, él enseñaba dando cátedra en su habitación, abarrotada de oyentes. Y cuando algunas personas le decían que descansara, él respondía: ¿qué? ¿Harías que el Señor me encuentre ocioso cuando Él venga? Oremos. Padre, glorioso sea tu nombre, Señor. Te rogamos, Señor, que seamos diligentes, Padre, con tu palabra, Señor. Tu palabra que ha sido predicada, Padre. Tu palabra santa, buena, que nos va recitando para la piedad, Señor. Señor, somos hombres débiles, Padre, delante de ti. Hombres débiles. Pero sabemos que tu palabra dice que en Cristo somos fuertes, Señor. Ayúdanos, Señor.
Mantente, Señor, disciplinándonos cada día, Señor. Señor, y aún si necesitamos disciplinas de corrección de tu parte, Señor, las recibiremos con amor, Señor, sabiendo que tú nos amas. Por eso nos disciplinas, Padre. Padre, queremos honrarte, queremos vivir para tu gloria, esperándote, Señor, esperándote. Y como dijo Calvino, ¿qué cosa haremos, Señor? Si te estamos esperando, ¿qué haremos? Sino hacer tu voluntad hasta que tú vengas, Señor. Ayúdanos en este tema de las disciplinas espirituales, Padre. Concédenos, Señor, el vivir para ti cada día de nuestras vidas, Padre. Y que podamos ser ejercitados en todas esas disciplinas que hemos hablado, Señor. Y que traiga fruto apacible a nuestra vida y a la vida de los que nos rodean, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por nuestras indisciplinas. Te pedimos perdón, Señor, porque sé que aquí todos, Señor, hemos sido indisciplinados como buenos pecadores que somos, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor, a mirar esas disciplinas prácticas que conocimos la semana pasada y anhelar, Señor, cada día vivir en disciplina, disciplinarnos a nosotros mismos para la piedad. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén.